la vida, así como en las finanzas, todo es lindo cuando está bajo control. Pero ¿qué sucede cuando vienen los imprevistos? ¿Estamos preparados para poder enfrentarlos? Hoy vamos a hablar sobre reservas y protecciones. Unas lecciones importantes que nos van a dejar algunas lecciones de la Biblia, algunas historias. Para eso estoy con Carlos Zurita. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Una alegría poder estar aquí en este estudio especial, en este momento para poder profundizar estos principios importantes. El capítulo 11 inicia narrándonos una historia muy conocida en la Biblia, pero que quizás alguno de nuestros amigos que nos acompaña no conoce. Y como nos gustan las historias, nos gustaría que también nos puedas contar un poco. Claro, quizá ahí podríamos ir a la Biblia. Claro que en el capítulo 25 de Mateo, nosotros encontramos una historia conocida para muchos, quizá para algunos no, que es la historia de las 10 vírgenes. Quizá haciendo un resumen, esta era una invitación a un encuentro nupcial, a un matrimonio, donde en la costumbre de aquella época había las vírgenes que esperaban la llegada del marido para poder ingresar a la fiesta. Y de estas 10 vírgenes, 5 de ellas prepararon sus lámparas con aceite pensando en que el novio podría demorar un poco más. Y otras 5 fueron muy optimistas y se conformaron con el aceite que tenían. El que entraba en la lámpara. Y el que entraba en la lámpara, no tenían una reserva en sí. Cuando el novio llega, percibe de que las 10 estaban durmiendo. Las 10 estaban durmiendo. Pero de esas 10, 5 tenían las lámparas encendidas y 5 no. Entonces, en el capítulo 25 nosotros miramos de que el novio hace pasar aquellas 5 vírgenes que tenían la lámpara encendida y las otras 5 no pudieron participar de la fiesta, de la celebración de ese momento especial. Y esas otras 5 que retornaron a casa temprano, quizá las personas que que conocían y sabían que estaban yendo a una fiesta, se habrán quedado sorprendidas. Se sorprendieron. ¿Por qué llegaron tan temprano? Y la respuesta de estas 5 mujeres que no consiguieron entrar fue porque el novio no nos dejó entrar. Si esta respuesta estaría correcta y si el novio fuese el culpable por haberse retrasado, las 10 estarían fuera de la fiesta. Claro. No las 5. Entonces, en este caso, las respuestas de estas 5, culpando al novio y a su demora, fueron incorrectas. En verdad, la actitud de ellas fue la que las llevó a cometer ese error. Y este relato que nosotros miramos, que tiene una aplicación muy profunda en la preparación espiritual de cada uno, en el anhelo que nosotros tenemos de encontrarnos con Dios nuevamente y estar preparados, también puede ser utilizado para hacer una analogía en la parte financiera. ¿Cómo podemos quizás usar eso cuando hablamos de reservas y protecciones? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Y justamente encontramos en esto, es el poder ser precavidos, de poder tener los medios necesarios para poder enfrentar situaciones que no las consideramos. Nosotros podemos planificarnos en nuestra vida de tal manera que puedan considerar situaciones básicas. Pero, por ejemplo, situaciones fortuitas, accidentes, emergencias, necesidades extraordinarias pueden llevarnos a generar una crisis muy profunda en nuestra vida. Y quién sabe que cada uno conoce alguna situación o hayamos pasado por alguna situación que haya producido un desequilibrio financiero por causa de no estar preparada para ciertas situaciones. Muchos de nosotros hemos sido sorprendidos, en verdad todos, en la pandemia. Claro. La pandemia fue un momento donde colocó a prueba justamente las reservas. Nosotros que trabajamos, y en mi caso que colabora para la administración y el cuidado de los recursos de la institución de la iglesia, nosotros percibimos de que no teníamos condiciones si dependeríamos de los recursos que llegaban mes a mes o día a día. Es por eso que como estructura organizacional se tiene también ciertas reservas y eso ayuda para poder enfrentar ciertos desafíos.
Pero no solamente las instituciones sufren en la crisis, sino también como familia, como personas. Claro. Y es por eso que necesitamos prepararnos con ciertos mecanismos para poder tener un ahorro, un mecanismo, una reserva para las emergencias. Y justamente las lecciones que nos da este capítulo, en el texto claramente, en el título dice, crea una reserva de emergencia. ¿Cómo se puede crear? ¿Hay algunos tips que nos puedas dar sobre cómo poder manejar financieramente una reserva? Sí, básicamente la reserva financiera es un recurso que tiene que estar a disposición en el momento de la necesidad. Un principio fundamental, yo no puedo crear una reserva después de la emergencia. Claro. Tiene que ser preventiva. Yo necesito planificar. ¿Cómo podríamos hacer? Uno tiene, y hace algunos capítulos veíamos todo lo que recibimos, ¿no? Lo que recibimos, nuestros ingresos, nos ayuda a poder planificarnos a través del presupuesto. Uno de los ítems del presupuesto nosotros habíamos identificado que era imprevistos. De nuestro recurso que recibimos mensual, o quizá alguien trimestral, o alguien quincenal, o alguien en la semana, es importante separar un porcentaje. Cada uno puede mirar su condición para poder hacer una reserva de fondos financiera que permita tener suficientes ahorros para enfrentar una crisis. Tengo acá una consulta, porque dentro de las prioridades que hemos hablado del ahorro. Pero digamos, el ahorro es lo mismo que una reserva, porque muchas veces las personas hacen ahorros programados. Y puede ser que yo tenga una emergencia en el proceso que todavía no voy a recibir mi ahorro programado. ¿Cómo podemos hacer con eso? Sin duda. Quizá el ahorro tiene un destino final. Nosotros ahorramos con una meta. Por decir, yo quiero comprar una casa. Entonces voy a ahorrar para ello. Yo quiero ahorrar para un viaje. Normalmente nuestros ahorros están direccionados para ciertos propósitos. O que también en algún momento puede ser también una reserva. En este caso, nuestro capítulo de hoy incentiva a poder tener un ítem específico para reservas de emergencia, para situaciones fortuitas. Y ahí uno puede planificarse y decir cuántos recursos yo necesitaría. Hoy en día las aplicaciones de algunos bancos permiten hacer eso, lo que se llama ahorro programado. Es decir, yo programo mi cuenta para que mes a mes me descuente de manera automática un recurso. Es una herramienta. La otra opción es separar. Yo recibo mi salario o yo hice una transacción comercial, tuve una ganancia y de esa mi utilidad yo separo un porcentaje. Muchos estudiosos financieramente sugieren de que esta reserva pueda ser lo suficiente como para poder apalancar entre 6 a 12 meses de nuestros gastos básicos operativos, si es que no tuviéramos ningún tipo de ingresos. Podemos recordar a quienes nos acompañan qué serían esos gastos básicos operativos, quizás ahí para hacer una memoria de los capítulos. Claro, por supuesto. Si nosotros miramos como familia, ¿qué se refiere a un gasto básico? Por ejemplo, situaciones elementales, la casa donde vivimos, si se paga alquiler o no, gastos de agua, gasto de luz, gasto de internet, nuestros alimentos, lo que nosotros disponemos para vestimenta, para medicamentos, son gastos que nosotros vamos teniendo día a día, semana a semana, y ya tenemos una planificación en cuanto a esto. Entonces, cada persona, sea soltero, sea una familia, sabe y conoce cuántos recursos necesita para subsistir en el mes. Claro. Y este podría ser un parámetro para poder proyectarnos y decir, este año yo voy a juntar recursos para poder quizá tener una reserva para 2 meses. Si yo hago eso, hago la sumatoria de los recursos que yo necesitaría y divido entre 12 meses. Y ese valor que nosotros necesitamos cada mes debería ser reservado. Idealmente, la sugerencia es reservar en una cuenta separada. Alguno puede decir mejor debajo del colchón o en casa o guardado en algún espacio. Hoy en día tenemos mucho acceso para poder utilizar temas bancarios. Separar en una cuenta diferente que no esté mezclada
con nuestro día a día, Ni que nos veamos tentados ni que a nos usarlo. veamos a usar, nos puede ayudar mucho en la administración de eso. De tal manera que podamos generar una reserva que en el momento de necesidad, en el momento de una emergencia, podamos utilizar. Y aquí podemos volver un poco a la historia de las 10 vírgenes, ¿no? En el caso de las 5 que no hicieron esta reserva, fueron afectadas de tal manera que no pudieron continuar con el objetivo que ellas tenían. Entonces, Sí. podemos entender de que lo que nos puede llevar a una crisis financiera, a una inestabilidad financiera, no es la crisis, no es necesariamente el imprevisto, sino la manera en que No estar nosotros preparados. nos preparamos o nos planificamos para ello. Así es. Y usando esta misma historia de las 10 vírgenes, nosotros vemos que algunas estaban preparadas, ¿verdad? Para poder tener aceite suficiente para tener la lámpara encendida. Y esta palabra quiero recalcar, suficiente. Vamos al siguiente punto que habla sobre ser prudente y no avaro. ¿Cuánto hay que reservar? Algunos pueden tener una reserva escasa, otros pueden pensar que necesita una reserva exagerada. ¿Cómo encontrar el equilibrio para no caer en la avaricia? Justamente eso. Cada uno, cada individuo, cada familia conoce de sus posibilidades. Sabe cuánto ingresa y sabe cuánto necesita para poder subsistir. En el caso quizá de alguna empresa familiar, puede tornarse un poco más complejo, pero lo importante es determinar cuánto es nuestra condición financiera que nosotros disponemos de mes a mes para poder proyectarnos. Porque este es un principio preventivo y no debería llevar a colocar a la familia en una exposición tal que sea desagradable, que sea incómodo para la familia, buscando quizá de todas las formas generar algo que no es la condición de la familia, quizá colocándose una barrera mucho más. Es por eso que la referencia de nuestra necesidad mensual, planificada, quizá de tener una reserva de 3, 6 meses, es importante en una primera instancia para planificar sobre esa base. Hay algunas personas que por ahí dicen, yo confío en Dios, confío que Él me sustenta, Él no va a desamparar a sus hijos. ¿Qué pasa con aquellos que creen que solo con la fe se van a sustentar? Bueno, el Señor nos da la posibilidad de ser sus mayordomos. De hecho, hay una parábola en Mateo que menciona que el Señor entregó recursos a 3 de ellos. Y 2 de ellos hicieron prosperar esos recursos, porque fueron sabios en la administración. Yes. Y el considerar una reserva también hace parte de la sabiduría, de poder no exponer en una situación de riesgo a mi familia o a mis planes que yo tengo delante. Esta manera de enfrentar también es bíblica. Dios bendice, pero Dios también pide que nosotros seamos cuidadosos en esta situación. Entonces la precaución podríamos decir que es una palabra clave cuando hablamos sobre reservas y sobre cuidar lo que va a venir en el futuro. Pero creo que existen 2 tipos de precaución. ¿Podemos diferenciarlas? Sí, justamente el capítulo de hoy menciona 2 tipos de cuidados que hay que tener, precauciones. Una es la preventiva y otra es la correctiva. La prevención preventiva, la precaución preventiva, evita el problema o proyecta algo que puede suceder y está preparado. Por ejemplo, los seguros. Si alguien tiene un vehículo, hace un pago de una póliza de seguro para que en un supuesto de ocurrir alguna situación, el problema esté controlado. La otra situación es por ejemplo, una precaución correctiva, es decir, hay el recurso para solucionar. Entonces son 2 maneras que podemos enfrentar, ¿no? Lo importante es que nosotros seamos cuidadosos, siempre mirando, analizando cada punto de lo que puede representar riesgo en nuestra vida y estar preparado. Pero el Señor no quiere que nosotros estemos preocupados por esto, sino quiere que sea algo
que nosotros podamos vivir bien, tranquilos, y Él nos da esa facilidad. Y quizá hay un versículo que puede resumir en este estudio, que es Mateo 6:34. Así es. Si me permites leer. Claro. Dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes. No podemos permitir que nuestras preocupaciones nos quiten la paz, o que nuestras precauciones se transformen en nuestras preocupaciones. El Señor quiere que nosotros vivamos bien, seamos felices, seamos prósperos, pero también nos da a nosotros la posibilidad de administrar y cuidar lo que Él nos ha entregado. Así es, como embajadores del reino, repetimos una vez más, estamos acá para poder glorificar a Dios a través de nuestras finanzas, sin perder la confianza, sin perder la comunión con Dios, y recordando siempre poder tenerlo a Él en el centro y saber que tanto en los momentos buenos como en los momentos malos, Él está cuidando de cada uno de nosotros. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algunas palabras finales que quieras compartir con los amigos que están con nosotros? Poder colocar en el corazón de cada uno de que podamos ser consecuentes a la oportunidad que Dios nos da de poder ser sus mayordomos, siendo organizados en las finanzas y también siendo precavidos para tener las reservas necesarias cuando llegue el momento de crisis. Así es. Ahora que ya hemos aprendido, dentro de nuestro presupuesto tenemos que poner también un ítem ahí para nuestras reservas y cuidar aquellas emergencias que puedan surgir en el futuro. Nos encontramos en un siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos.